Hola, buenos días, alumno de segundo primera del Colegio Agrotécnico. Hoy vamos a ver las conversiones, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice? Nos dice que son muy importantes ya que nos permite saber las diferentes equivalencias entre diferentes medidas, ¿sí? ¿Las conversiones de qué? De las unidades de medida que veníamos viendo la clase anterior. Esas eran la longitud, la masa, la capacidad y el tiempo. Su unidad básica de la longitud era el metro, de la masa el gramo, de la capacidad el litro y del tiempo el segundo. ¿Sí? Ambas con sus respectivas representaciones. ¿Sí? Bien, hay dos tipos de conversiones. Una que trata de las mismas unidades de medida y la otra de diferentes unidades de medida. ¿Qué quiere decir? Que en una se va a tratar simplemente de convertir kilogramo en gramo, de hectogramo a miligramo en la misma unidad, ¿sí? Y la otra se trata de llevar a gramo, a metro o de litro a gramo, ¿sí? Son diferentes, pueden ser diferentes unidades de medida, ¿sí? Primero vamos a ver las mismas unidades de medidas, ¿sí? Bien, vamos a ver dos formas de hacerlo, ¿sí? La primera se trata de un cuadro que ustedes comúnmente ya lo deben de recordar porque esto viene de lo que es el nivel primario, ¿sí? Veamos, ¿qué nos dice? Primero, para esta primera forma, simplemente vamos a trabajar en metro, ¿sí? Porque el gramo y el litro, de esta forma es igual el procedimiento, ¿sí? Le vamos a dar un ejemplo con el metro. Para eso tenemos que seguir pasos, ¿sí? Primero es identifico dónde está la coma y si el número es entero, la coma se encuentra en la parte derecha del último dígito. Segundo, ubicar el dígito con la coma en la unidad principal o unidad inicial. Tercero, lleno de cero hasta la unidad que me dio, ¿sí? O sea, hasta la unidad en donde quiero convertirla. Cuarto, desplazo la coma hasta la unidad a la que llegamos, siempre se colocará atrás del número. Veamos. Bien, tenemos los siguientes ejemplos. Primero me dice 2 kilómetros a metro. Bien, tengo que seguir los siguientes pasos que nombré anteriormente. Primero es identificar, ¿sí? Si el número es entero, debo de colocar la coma de la parte derecha del número, ¿sí? Aquí está. Es 2, entonces coloco, o mejor dicho, detrás del número, ¿sí? El segundo paso es colocar ese número en la unidad que le corresponde. Vamos a mi cuadrito de las unidades de medidas en longitudes, en donde todos me habla de metro, ¿sí? Y me fijo que me dice 2 kilómetros. Entonces coloco este 2 con su comita en donde me figure kilómetro. Entonces voy a kilómetro y ahí pongo mis 2 comas, ¿sí? Luego me dice que tengo que llenar de 0 hasta donde me da la unidad que debo de convertir o su unidad equivalente. Como aquí me dice 2 kilómetros a metro, entonces tengo que llegar a la unidad del metro, es decir, hasta aquí. Entonces todo este cuadrito coloco 0, 0, 0 y 0. Luego me dice que la coma esta que está aquí va a estar luego en la unidad en donde tenía que llegar, que es el metro. Entonces luego tendré que colocar a la coma aquí, ¿sí? Y borro la coma del 2. Este número me va a quedar 200, pero la coma nunca va a estar si detrás de ella no hay números. Como no hay números, entonces borro la coma y me quedará como que, como una unidad, ¿sí? En miles. Y ese 2000 que se formó en metros equivale igual a 2 kilómetros, o 2 kilómetros es equivalente a 2000 metros, ¿sí? Es de llevar de una unidad a otra, pero esas unidades son de la misma
de la misma unidad de base, que es el metro. Todos trabajamos en metros, ¿sí? Kilómetro, hectómetro, decámetro, decímetro, centímetro y milímetro. Todos son en base a metro, ¿sí? Solo que tenemos las unidades menores y las unidades mayores, ¿sí? Bien, el segundo ejercicio hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? Tengo 51 kilómetros a decámetros, es decir, tengo que estar aquí y tengo que llegar aquí. Entonces, ¿qué hago? Tengo 51, ¿sí? Entonces, detrás del último número siempre coloco la coma. Ese número que está en kilómetros, tengo que pasarlo a decámetros. Pero primero, ¿qué hago? Coloco el 51, kilómetros en el cuadrito. Pero ahora, fíjense bien, ahora ya no hablamos de una unidad, ¿sí? Ahora tenemos dos de unidad decena, ¿sí? Unidad y decena. Tenemos 51, dos números. Entonces, ¿qué hago? El último número que figura aquí es el 1. Ese 1 irá en donde me ha señalado que es kilómetro. Entonces pongo el 1 en kilómetros, junto con la comita. No importa si los números que estén adelante del 1 están fuera del cuadrito, como en este caso sería el 5. No importa, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que tengo que llegar a decámetro, y decámetro está aquí. ¿Qué sigue? En el siguiente paso es colocar todo el casillero que me queda en 0. 0 y 0, ¿sí? Bien, ya puse mi número entero, le señalé la coma, lo ubiqué en el cuadrito, rellené de 0 hasta llegar a la unidad que se me ha pedido. Y ahora, ¿qué hago con la coma? Lo corro hasta la unidad en la cual tenía que llegar, que sería el decámetro. Entonces ahí pongo la coma y borro la coma del kilómetro. Entonces me queda acá 5100, coma. Como la coma no tiene sentido si detrás ya no hay números, entonces simplemente la borro y me quedaría 5100. Entonces aquí coloco 5100, ¿qué? Decámetro. ¿Por qué? Porque el ejercicio me dice que de 51 kilómetros tengo que llegar a decámetro. Entonces el resultado que obtení tiene que ser decámetro, ¿sí? Bien, vamos por el tercer ejemplo. Me dice 730. Borramos este número, colocamos 730. Bien, me dice de metro a milímetro. De metro a milímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Como primer paso, coloco la coma en el último número. Bien, ese número tengo que colocarlo en este cuadrito. Siempre me fijo qué número está adelante de la coma, es el 0. Entonces, ese 0 tengo que colocarlo en qué? En metros, porque es de la unidad de la cual estoy partiendo para la conversión. Entonces, en metro, ¿sí? Coloco el 0, y adelante, en los demás casilleros, lo completo con los números que están anterior al 0, que es el 3 y el 7. Entonces, antes del 0 pongo el 3 y pongo el 7. No importa si está en hectómetro o en kilómetro. Lo importante es que el último número junto con la coma esté en la unidad que me está dando como inicio. Entonces, como segundo paso, sí, ya lo coloqué en la tablita. Como tercer paso que tengo que hacer es rellenar de 0 hasta la unidad en la que me está pidiendo, que es el milímetro, sí, que está aquí. Entonces, como todo esto me queda vacío, coloco 0 aquí, 0 aquí y 0 aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Me fijo. Luego del 730, tengo 3 ceros, entonces pongo 0, 0 y 0. Pero, ¿qué pasa? Recuerdo, una vez que completo, la coma la coloco en la unidad en la que tenía que llegar, detrás del número, y borro la coma que estaba anteriormente. Entonces aquí me quedó de la siguiente forma. 730.000,
Como la coma no tiene sentido si no hay número atrás, borro. Entonces, ¿cuánto me queda? También tengo que borrar de la tablita, no se olvide. Entonces, ¿cuánto me queda? 730.000. ¿730.000 qué? Si me pidió de metro, tenía que pasar a milímetro. Ah, entonces el resultado que obtuve es milímetro. ¿Sí? Vamos por el otro ejemplo, donde me hice 35 centímetros a metro. Borramos. Me hice 35 centímetros a metro. Bien. Primer paso, coloco la coma. Segundo paso, lo ubico en el cuadrito. Me hice 35 centímetros. ¿Dónde está el centímetro? Aquí está. ¿Qué número va ahí en esta casilla? ¿Qué número tengo adelante de la coma? El 5. Entonces irá el 5. Y adelante tengo que colocar el 3. Ya lo coloqué. Ahora tengo que llenar de 0 hasta la unidad que me está pidiendo, que es el metro. Y el metro está aquí. Entonces ahí lleno de 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Tengo que colocar la coma. Borro la coma, esta que coloqué en el 5, y la coloco la coma al lado del 0 que está en medio. Recuerden que cuando tengamos este tipo de conversión, siempre la coma tiene que ir después del número, no puede ir acá la coma, ¿sí? Sino va después del número. Y sería entonces, ¿cuánto me quedaría? 0,35. Ese número lo pongo como resultado. Pero 0,35, ¿qué? Bien, tenía centímetro y pasé a metro. Entonces, el resultado 0,35 es en metro. ¿Sí? El segundo ejemplo. Tengo 92,60. 22,60, que sería 9.260, ¿qué? Centímetros. ¿Y qué me pide? A metro, como el ejercicio anterior. Solamente que acá tengo más números. Primer paso, coloco coma. Me dice de qué? De centímetro, ¿sí? Entonces, ¿qué número está adelante de la coma? El 0. Ese 0 va en centímetros. ¿Dónde está el centímetro? Aquí. Coloco el 0 acá. Y los demás números lo completo en las casillas anteriores, que sería decímetro, metro, decámetro y hectómetro y kilómetro. Antes del 0 está el 6, y antes del 6 está el 2, y antes del 2 está el 9. Ya lo coloqué. Ahora aquí me dice que tengo que pasar de centímetro a metro. ¿Dónde está metro? Acá. Hasta acá llega. Entonces acá es donde va a ir la coma, y la coma anterior la borro. Entonces esto es lo que me queda. Borro lo que tenía y pongo la expresión que me ha quedado. Coma 60. Bien. Entonces tengo 92,60. ¿Sí? Es lo que pude adquirir al realizar esta equivalencia, ¿sí? Entonces, si digo 9.260 centímetros es equivalente a metro, ¿a cuánto? A 92,60 metros, ¿sí? Bien, vamos por el otro ejemplo. Me dice 5,3 decámetros a centímetro. Borramos. Me dice 5,3 decámetros a centímetro. Ahora, ¿qué hacemos? Ya me dio la coma, ya no es un número entero. Entonces, ¿qué hago? Esto lo resolvemos de la siguiente manera, ¿sí? Bien, tenemos que fijarnos, ¿sí? ¿Qué número está antes de la coma? Cuando tengamos decimal. ¿Qué número está antes de la coma? Es el 5. Entonces, el 5 voy a colocar en la unidad inicial, que es el decámetro. ¿Dónde está el decámetro? Aquí. Coloco 5. Luego voy a colocar, ¿sí?, la coma. Y me dice 3. Entonces voy a colocar el 3 en el próximo casillero, que sería el metro. Pero me dice 5,3 decámetros a centímetro. Es decir, que de decámetro tengo que llegar a centímetro. Hasta aquí tengo que llegar. Entonces, una vez que coloco el número, relleno de 0 hasta la unidad que se me ha pedido, ¿sí? Luego, ¿qué hago?
una vez que llego hacia la unidad que me ha pedido, al lado del 0 coloco la coma y borro la coma inicial. Entonces,